El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por la sintonía. Por acá ya nos estaban reclamando que qué pasó con la definición del fan destacado o de los fans destacados de nuestro espacio. No sé cómo se maneja eso, pero entiendo que ya los oyentes que nos estaban reclamando aquello ya son fan, ya terminan siendo fans destacados de nuestro espacio de noticias. Gracias por seguirnos, gracias por interactuar con nosotros. Les recordamos que estamos en nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí, en Pichincha 89.7, en Esmeraldas 97.5, en Manabí 88.5 FM Estéreo. Este programa se retransmite a través de la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas, también para esa provincia en el Canal 3 para el sistema de televisión pagada TVNet, el sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com y estamos generando nuestra habitual transmisión de Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Un abrazo para todos. Bueno, es viernes y es preciso, en la antesala de la conmemoración del Día de la Mujer, contar en nuestra mesa de trabajo con dos distinguidas damas, dos distinguidas mujeres, destacadas en el ámbito de la academia y en el ámbito del derecho, y que el día de hoy, además, les hemos invitado porque estamos a puertas del desarrollo del proceso electoral en el Colegio de Abogados de Pichincha. Muchos se preguntarán, ¿qué hacemos con el Colegio de Abogados? ¿Por qué hacemos entrevistas respecto del Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados tiene una representación muy interesante, tiene un papel protagónico dentro de la opinión jurídica, dentro de los temas que ocurren en el país. Y claro, ahí entiendo 7 listas que se presentaron para participar en este proceso electoral. En esta ocasión recibimos a las doctoras Jessica Jaramillo y María José Gervis, que nos acompañan justamente para hablar... María Paz Gervis y Jessica Jaramillo, que nos acompañan en esta mañana para hablar justamente de aquello. Doctora Gervis, qué gusto, bienvenida. Perdón por cambiar el nombre. No se preocupe, suele pasar. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, se me cruzaron los cables. Y doctora Jaramillo, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Madrugamos hoy. Muy bien, usted madrugadora, ¿a qué lista está patrocinando, representando, apoyando? Bueno, nosotros estamos dentro de la lista E. El candidato a la presidencia es el doctor Paulo Caña, es una persona muy conocida entre los abogados, muy querida además, no solamente por su situación profesional, su formación profesional y su reconocimiento, sino también por su don de gente, ¿no? El ser humano, que es quizá mucho más importante en algunas ocasiones que todo lo bueno que podemos aportar desde la profesión también. Correcto. Doctora María Paz Gervis, ¿cuál es su apoyo para esta campaña? Claro que sí. Yo soy parte del directorio, soy candidata al directorio. ¿Actual directorio? Sí, al directorio con la lista A, que es la primera lista que se calificó. Nuestra candidata a presidente es la doctora Yolanda Yupangui. Nosotros somos una lista, como usted bien sabe, yo actualmente soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Nosotros somos un grupo de profesionales diversos, pero hay un componente importante de académicos. Nosotros apoyando a la doctora Yupangui, que tiene una larga trayectoria en la judicatura, es una abogada también muy reconocida, pero además nosotros somos la lista que proponemos la continuidad en gran medida de la gestión que ha hecho en estos 2 últimos periodos del doctor Ramiro García. Eso mismo le iba a preguntar, doctora María Paz Gervis. La candidatura de la doctora Yupangui viene a ser la lista de la continuidad, algunos le llaman continuismo, pero viene a ser la continuación de la administración de Ramiro García Falconía al frente del Colegio de Abogados, tema que también ha sido cuestionado por algunos sectores. ¿Qué de nuevo pueden ofrecer ustedes frente a lo que ha hecho la actual administración del Colegio de Abogados de Pichincha? A ver, sí, no, porque suena terrible, ¿no? Cuando uno dice la continuación de Ramiro García, parecería que Ramiro García va a seguir en el poder. No, Ramiro García ha hecho 2 periodos de gestión. Muchas de las personas que nos sumamos a esta lista, evidentemente es por la excelente gestión de Ramiro. De hecho, nuestro candidato a vicepresidente, el doctor Ángel Horna, es actualmente vicepresidente en el Colegio de Abogados de Pichincha. Muchas de las personas que integran distintas dignidades, tanto Tribunal de Honor, misma directorio, también somos han sido parte, pues, no es mi caso, de la gestión pasada. ¿Qué se puede ofrecer? A ver, en primer lugar,
creo que la garantía de ver una gestión que ha sido tan positiva, que ha abonado tanto y que ciertamente ha dado un giro completo a la representación gremial en el Ecuador, en el caso de los profesionales del derecho, eso ya es una garantía. Dar continuidad a las cosas positivas y mejorar aquellas cosas que no se lograron o que seguramente se erraron, porque somos humanos, evidentemente. Jessica Jaramillo, ¿cuál es la propuesta de la candidatura de Paulo Ocaña frente a la de la doctora Yupanqui? Que bien anota María Paz Gervis, es una lista que pretende dar continuidad a una gestión más que a una persona. ¿Ustedes son críticos de eso? Pero claro que sí, es decir, desde que yo era estudiante universitaria, y para quienes nos hemos educado en la universidad pública, tenemos claro quién es cada persona en este medio, ¿no? Una de las cosas que planteamos es precisamente la democratización del gremio, es decir, salir de un espacio cooptado por el MPD, porque es prácticamente la estructura del MPD la que ha sostenido estos 4 años de Ramiro García y los 4 anteriores. Es decir, ahí hay que hacer un trabajo de democratizar el gremio para que esa estructura enquistada que está allí obviamente pueda salir y democratizar para que otros actores, otros espacios puedan también estar dentro del Colegio de Abogados. Usted asegura que el MPD menciona a una organización política en particular. ¿El MPD está enquistado en el Colegio de Abogados? Pero claro, es simple y sencillamente para quienes hemos estudiado en la Universidad Central, sabemos y conocemos a nuestros compañeros que eran del MPD en la Universidad Central, que son autoridades del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿El hecho de haber sido parte del MPD los descalifica? No precisamente, porque una persona puede tener una posición política, pero una cosa muy diferente es tener a una estructura política, no a alguien que tiene una posición política, sino a una estructura política tomado como reducto de sí mismo un espacio gremial. Y por eso decimos que es importante democratizar el gremio. ¿Para qué? Para hacer cosas que no se han hecho. Yo creo que la parte académica, que sí es cierto, ha mejorado, es importante valorarla. Pero también es importante, por ejemplo, hablar de la defensa de los propios agremiados. Para eso son los gremios. Los gremios son precisamente espacios de defensa de los agremiados. Eso pues no se ha hecho en los últimos años. ¿Por qué razón? Porque los abogados seguimos siendo sancionados muchas de las veces por los jueces, los abogados en libre ejercicio. Adicionalmente, creo que es importante decir que una de las cosas que más cuestionamos es que precisamente se haya usado el gremio para hacer una plataforma política, cuando lo que debe haber es una independencia judicial. Los abogados somos los primeros interesados en la independencia judicial. Asimismo, la defensa del abogado debe hacerse con respeto. Lamentablemente hoy tenemos incluso, y usted podrá ver en los registros de Twitter, que el propio presidente va en contra de sus agremiados, de sus abogados. Hay registros de Twitter que dicen... Por el conflicto que tiene a veces con algunos abogados en las redes. Así es. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que representa al gremio tenga estos impases con los propios abogados? Déjeme darle la palabra a la doctora María Paz Gervis. El MPD, como dice Jessica Jaramillo, está enquistado, palabras de la doctora Jaramillo, no mías, está enquistado en el Colegio de Abogados. Esa estructura del Movimiento Popular Democrático está enquistada en el Colegio de Abogados, como dice Jessica Jaramillo. Doctora María Paz Gervis. Gracias. Bueno, la respuesta es no, evidentemente no. Yo estoy candidata al directorio, yo no soy del MPD, nunca he estado cercana a ninguna estructura partidista, peor aún, y si alguna me podrían asociar, peor aún al MPD. El doctor Pablo Zambrano, que es mi compañero en la lista para ser candidato a directorio, no es parte del MPD. El doctor Gabriel Galán, que es candidato al Tribunal de Honor, no es parte del MPD. El doctor Rafael Lugo, un abogado y escritor muy reconocido, no es parte del MPD. Y así puedo continuar con una inmensa lista. Que hay gente que es cercana o que ha militado en el MPD, seguro que sí. Entonces voy a tomar el mismo argumento de mi estimada Jessica, que es la democratización. Justamente, ese es mi concepto de democratización. Como nosotros somos un grupo gremial, de representación gremial, nosotros no nos vamos a dividir por tiendas políticas, como decir tú eres del MPD, tú perteneces a las cámaras, por ahí eres más de derecha, más de liberal, porque eso sería justamente todo lo contrario, democratizar. Justamente para dar respuesta a este argumento, ¿qué mayor democratización que una de las propuestas que el doctor Ocaña planteaba y que ya se viene haciendo en el Colegio de Abogados 4 años, que a mí sí me genera un poco de preocupación? ¿Cuál? Es decir, conocer cuál es el colegio que quieres dirigir. Se proponía que se elimine los aportes como prerequisito para poder votar en las elecciones del Colegio de Abogados de Pichincha.
Eso ya se hizo hace 4 años, es decir, quienes nos hemos afiliado, si es que nosotros cumplimos con el aporte mensual, tenemos una serie de beneficios que no es justamente el votar. Desde hace 4 años, en la administración del doctor Ramiro García Falconi, se eliminó esto porque entendemos que la representación y el poder decidir no puede estar directamente relacionado con el ejercicio del voto. O sea, el abogado agremiado que no está al día en sus alícuotas o en sus contribuciones, igual puede votar. Por supuesto, claro que sí. Y entonces ahora voy a referirme, a mí me parece un poco que no tiene mucho sentido seguir hablando del individuo, de Ramiro, y esto lo digo con el mayor cariño, si es que nos está escuchando, le envío un saludo porque yo le respeto profesionalmente y es mi amigo, pero no creo que a nadie que nos escucha nos interesa hablar de Ramiro, porque Ramiro ya no es candidato. Ramiro ya estuvo 2 periodos y por ahí sí estamos de acuerdo en su gestión a nivel personal, en su performatividad o sus posturas políticas. Eso es algo muy subjetivo. Como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, jamás, nunca en la vida se le puede demostrar a él que él haya utilizado la plataforma para dar respuesta. Resulta que en el Twitter él tiene una cuenta personal y a nivel personal cada uno responderá como considera hacerlo. De hecho, si no me equivoco, conversado con él, creo que la próxima semana va a estar aquí. Ese es el momento de preguntarle a él. Va a estar por porque acá. Aquí lo que nos tienen que preguntar a nosotros es qué proponemos dentro del colegio y cuando decimos continuidad, hablar de las acciones, de cuáles son esas cosas que se han construido. Por ejemplo, algo que nos enorgullece a quienes somos parte del gremio de abogados, es decir, que se asumió con responsabilidad el patrocinio de aquellas causas que suponen defensa de los derechos humanos. Y aquí no hay banderas políticas. Yo entiendo que durante los últimos años fue muy complejo, fue avasallador, ¿no es cierto? El gobierno que nos gobernó cooptó todos los espacios, también cooptó los gremios, también eliminó los gremios y seguramente habrá muchas personas que les incomode un poco que ahora los gremios somos gremios. Pero digo, ¿ese gremio no fue cooptado o sí? Claro que también. sí, hasta que llegó el doctor Ramiro García y una de las cosas que se logró, ¿El por doctor ejemplo, Alomía era cooptado del correísmo? Bueno, eso no me voy a referir a nombres en particular. Digo, voy a porque él era el presidente anterior a Ramiro García, por claro, eso me refiero. me voy a referir a las gestiones, ¿ya? Y por ejemplo, decir que se patrocinó sin ningún tipo de miedo a los 10 del Yuloncoto, que se dio apoyo a muchos de sus colegas, Fabricio, que fueron perseguidos por el gobierno. Eso es lo que hace un gremio, porque a un gremio no le importan las posturas políticas, un gremio tiene compromisos firmes con los derechos humanos, en este caso con la libertad de expresión. Entonces yo entiendo que este tipo de prácticas son polémicas, incomodan a quienes les gusta otro tipo de ejercicio de poder. Y sí le voy a llamar la atención a la presencia de 7 listas. Esto es loquísimo, ¿no? Yo aquí tengo 2 lecturas. Por un lado, yo señalo que, claro, somos reflejo de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Esa es la política ecuatoriana, no podemos pensar que el gremio de abogados vamos a hacer una isla aparte, ¿no es cierto? Pero es curioso porque recordemos, usted mencionaba al doctor Alomía, que también está candidato esta vez, una de las veces que él se posicionó, no se presentó otra lista, ¿ya? Porque resulta que como el gremio de abogados era cooptado y era perseguido por el gobierno de Correa, como pasó con todos los otros gremios, entonces no era un espacio de interés, ¿ya? Pero entonces una vez que la gestión demostró que con mucha ética se puede reivindicar temas de interés para el gremio, entonces resulta que generó un interés bárbaro y tenemos 7 listas y bueno, tiene su aspecto positivo. Y solo para concluir, una de las cosas que mencionaban que era el aspecto de que si los abogados teníamos... algo más me mencionaste, ya me olvidé. había mencionado, por ejemplo, la doctora... perdón, la defensa gremial. Eso le iba a decir, la defensa gremial. Sí, respondí a otros temas, me olvidé. A eso me quería referir, la defensa gremial. Yo estoy de acuerdo contigo que es complejísimo, que hoy por hoy no se puede sancionar la mala práctica, pero eso hay que reclamarle a la Constitución. Como abogados y abogadas que somos, no podemos actuar por fuera de la Constitución. Eso pasó en la Constitución de 2007 y por supuesto que sería interesante que desde el gremio, y no hemos descartado, y está en nuestro plan de trabajo, de hecho, si es que eso les interesa solo a quienes van a votar, evidentemente, nosotros proponemos que debemos retomar eso. Lo que sí ha hecho el Colegio de Abogados de Pichincha es estar presente en todos los proyectos de ley que se ha discutido en la Asamblea Nacional. De eso también ya vamos a hablar. Jessica Jaramillo, ¿cuál es su reflexión sobre, en cambio, estos comentarios de la doctora María Paz Hervis? Bueno, yo he dicho una verdad y muchas de las veces hay esta frontalidad con la que se habla y se dicen las cosas, ¿no es cierto?, de quiénes son los candidatos de la estructura del MPD que están dentro de esta lista A. Y lamentablemente son estructuras que ya vienen desde la Universidad Central y desde otros espacios en los que ya los abogados mismos les conocemos. Es decir, quienes hemos estudiado Derecho en la Universidad Central sabemos quiénes son. Pero creo que es importante aterrizar más bien en las propuestas de la lista E del doctor Paulo Caña, en donde yo soy candidata al directorio, precisamente porque creo que es importante crear espacios permanentes, por ejemplo, para la producción jurídica, y no hacerlo solo en un reducido grupo de amigos cercanos, sino que abrir
abrir este espacio para que otros abogados que también tienen sus talentos puedan aportar al gremio. ¿De qué hablamos? ¿Qué significa producción jurídica? Significa la emisión, la creación de libros, textos, del aporte que se puede hacer desde lo académico, no solo de un grupo reducido, como ha sido en los últimos años, sino de más abogados que puedan tener los mismos talentos y que quizá no están inmiscuidos dentro de la academia porque no les interesa, porque no tienen tiempo, pero que haya esta posibilidad dentro del colegio de abogados. Porque la doctora Hervis decía que, por ejemplo, el colegio sí ha participado en los debates en la Comisión de Justicia de la Asamblea respecto de la construcción de normativa. ¿Ese podría ser un espacio o no? ¿O usted dice que este es un espacio reducido? Creo que es un espacio que hay que abrir al resto de abogados del gremio. Somos muchísimos abogados en Pichincha y lamentablemente pocos los que realmente están considerados para este tipo de asuntos. Nosotros planteamos crear una plataforma virtual de capacitación permanente para todos los abogados. No basta con un curso, 2 o 3 cursos al año. Creo que es importante, y eso dice el estatuto del colegio, hacer una escuela de litigantes, por ejemplo, una escuela de árbitros y mediadores, porque nuestros abogados necesitan una capacitación permanente. Mire, yo pienso mucho en las mujeres, por ejemplo, abogadas, que no tienen con quién dejar a sus hijos, que tienen que llevarles muchas veces a la oficina, que no tenemos un servicio de guardería, no tenemos un gremio que nos respalde para decir, bueno, vamos a apoyarles a las compañeras mujeres abogadas que puedan empezar de esta forma, y que además hay que pensar también en los abogados que quizá María Paz, mi persona y otros compañeros y colegas han tenido la oportunidad de formarse, de educarse, de tener quizá una beca, que en mi caso yo me eduqué con una beca fuera del país, pero hay muchos abogados que quizá no han tenido esa posibilidad. ¿Por qué no nosotros como gremio crear esa posibilidad para formar de manera permanente, no con 1, 2 o 3 cursos, de manera permanente al abogado que no ha podido o por sus circunstancias personales tener un proceso de especialización? Creo que es importante crear una escuela de líderes, pensar en los abogados, no solamente en quienes estamos en el ejercicio profesional, sino también a quienes están en las instituciones públicas. Mire, Fabricio, a mí me han dicho algunos compañeros, oye, pero yo soy funcionaria pública, ¿puedo votar? Y digo, sí, compañera, porque tienes que acudir a votar, porque estás afiliada, porque constas en el padrón, y no importa si no has pagado las cuotas los últimos años, porque los abogados sucede que no saben que no es requisito pagar las cuotas, no haber pagado las cuotas o pagar las cuotas para poder acceder a votar. Entonces, eso es parte de lo que nosotros llamamos esta democratización. Creo también que es importante plantear algunos límites legales y constitucionales para que la Defensoría Pública se apegue a lo que dice la Constitución, a fin de que no haya esta competencia desleal, ¿no es cierto?, entre personas que usan la Defensoría Pública sin tener necesidad de hacerlo. Pero ni esos pertenecer a un límites con una reforma legal habría que hacerlo, eso, ¿no? Hay que coordinar el trabajo de la Defensoría Pública a fin de que se apegue a lo que dice la Constitución y la ley, nada más. Entonces, frente a eso, todo eso lo vamos a hacer nosotros. Estamos planteando la creación de un seguro de responsabilidad civil, y estamos planteando también que el club de abogados debe reformarse, debe ser un espacio no abandonado, no en condiciones precarias como lo visitamos nosotros hace 15 días, ¿sí?, sino que tiene que ser un espacio realmente dedicado para la familia, para la abogada, para el abogado, para sus hijos, para quienes vienen de cantones o de provincias. Adicional a eso, hemos creado un canal digital, hemos propuesto la creación de un canal digital que no solamente sea un espacio de entrevistas para promocionar uno u otro candidato o uno u otro profesional, sino que es importante que sea un canal digital de aprendizaje. Correcto. Permanente, Fabricio. Correcto. Todo esto que ha planteado Jessica Jaramillo, doctora María Paz Hervis, como propuestas, ella dice, si llegan a ganar las elecciones, esto se va a impulsar. Pero todo esto no existe hoy en el Colegio de Abogados, María Paz Hervis. Ese es justamente lo que a mí me hace un poquito de ruido, ¿no? Y la mayor parte de estas cosas ya pasan. Por mencionar, nosotros, una de las cosas que existe, que es uno de los grandes legados de esta administración, es la Escuela de Capacitación Permanente. No se ha hecho uno que otro curso. Se han hecho 80 seminarios en el lapso de 2 años. 80 seminarios. A eso yo no le llamaría uno que otro curso. Por otro lado, sí existen convenios. Existe un convenio con la Universidad de Sevilla y, si no me falla la memoria, alguna otra. Creo que es de Valencia. Entonces sí existen convenios para acceder. Después, respecto al tema de la publicación de obras que no sea un
tema con unos pocos abogados, como señalabas, mi estimada Jessie. No sé exactamente a qué te refieres. Yo conozco de unos 3 o 4 libros que se han publicado, tampoco conozco todos porque no fui parte de esta administración, pero evidentemente hay unos mínimos, unos requisitos que no son transables. O sea, suena muy bonito decir que todos tengamos oportunidad, todos nos merecemos lo mismo, pero para sacar un libro que sea de calidad se ha hecho con universidades. Entonces eso, yo creo que eso ha garantizado la calidad y son obras que hoy por hoy, yo sí digo con orgullo, como universidad, yo tuve la oportunidad de participar en una de la edición de esos libros, el del COGEP, y yo tengo mucho orgullo de ver que están incorporados en los sílabos de las carreras de Derecho, porque hay un tema, o sea, la democratización es súper positiva y he puesto ejemplos reales de cómo se democratiza, pero la calidad no está en discusión, eso es algo que nosotros no transamos. Respecto al tema de los clubes, yo voy a ser súper sincera, yo no he visitado los clubes y tengo pendiente, pero yo me refiero a los datos y a lo que me llama mucho la atención es saber que por primera vez el Colegio de Abogados de Pichincha en elección en el equipo masculino de fútbol participa, se organiza con tan alto nivel que logra insertarse en una competencia internacional. Jugaron unas preliminares en Argentina, después calificaron para participar en Portugal. Yo esto lo conozco de primera mano porque justamente mi candidato alterno, el doctor Paul Corral, es uno de los futbolistas activos y él me cuenta con mucho entusiasmo cuánto disfrutan de los clubes. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo podría afirmar. Pero a mí sigue haciéndome respecto al tema de que tengamos un espacio para trabajar, justamente, Jessie, yo coincido contigo que siempre se puede hacer más, ¿no es cierto? Pero a veces eso es un poco la debilidad que tenemos los ciudadanos, pretendemos que desde un espacio se nos solucione la vida. A mí también, que como tú soy madre de familia, me encantaría tener un espacio donde cuiden mis hijos, pero resulta que el Colegio de Abogados de Pichincha no tiene esa capacidad ni esa competencia. Pero lo que sí tenemos es justamente, tú mencionabas el tema de la escuela de mediadores. Nosotros hemos dictado ya 2 cursos de formación de mediadores. Es importante decir que la mediación es uno de los elementos transversales del colegio que justamente en esta gestión se ha potencializado. ¿Y esos cursos los coordinaron con la judicatura o no? No, a través de universidades. Con la judicatura evidentemente se hace una autorización, pero también con universidades. Exacto. Y por ejemplo, yo no participé y me habría encantado y concursé y no califiqué, pues así es la vida. Pero justamente planteamos nosotros un espacio de coworking que se llama, que es el cotrabajo, ¿no es cierto? Que pueda, y ¿por qué no? Te invito, soñemos a partir del observatorio de género que justamente se ha propuesto en este periodo, soñemos en dar mayor apoyo a las mujeres abogadas y profesionales del derecho con nuestra tarea de cuidado. Ahora, el tema también es que de esto que estamos hablando, de estas propuestas, les interesa a los abogados, a los agremiados. ¿Qué ofrecerle al ciudadano común? ¿Qué ofrecerle a la sociedad en su conjunto, Jessica Jaramillo? Un colegio de abogados independientes sin injerencia política de ninguna naturaleza, ni de extrema izquierda, ni la estructura del PSMLE, del MPD. Estuvo cooptado en su momento, como decía María Paz Kirvis. Nosotros somos los más interesados en la independencia judicial, somos los más interesados en la independencia de los gremios. Yo siempre he dicho, y no es la primera vez, que tenemos que en el Ecuador democratizar los gremios. El Colegio de Abogados, empecemos por ahí, esta ocasión, pero por ejemplo, hay que democratizar los gremios, por ejemplo, sindicatos. Tenemos dirigentes que siguen 40 años con el mismo discurso, con la misma figura en todos los gobiernos. Esa quizá es una parte de la tradición que hemos tenido que vivir en cuanto a la organización gremial, que es necesario, importante cambiar. Yo quería hacer 2 precisiones que eran importantes. Por favor. La primera es cómo fueron construidas nuestras propuestas y cómo nació nuestra lista. Nuestra lista nace de reunir precisamente a varios agremiados y sus familias y elaborar un levantamiento de información de las necesidades, prioridades y expectativas de los abogados de libre ejercicio y obviamente de los que no están solamente en el libre ejercicio, sino en el ámbito público y privado. Luego nos convocamos varios profesionales desde varios espacios, precisamente a analizar la información y así creamos nuestras propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas que aparentemente se dice que se han hecho dentro del Colegio de Abogados, quizá a muchos de los profesionales que estamos en el libre ejercicio no les ha llegado. Y quizá por eso es que en el levantamiento de la información que nosotros hacemos constan, ¿no es cierto?, estas como faltas de atención y expectativas. ¿Qué creemos que hay que hacer con el Colegio de Abogados? Salir de la relación típica y única que hay entre el colegio y los abogados diciembre. Salir del Colegio de Abogados
del Solamente para el pavo y de la agasajo. agenda. No, ni siquiera del pavo y de la agenda. Hay que salir de ese colegio de abogados y, por ejemplo... Y ese colegio de abogados ¿por qué existe no? hoy, Pero solamente claro, en diciembre. Pero claro. Es lo que dice usted. Pero claro, entonces salir de ese el rol colegio político que nos y salir de ese espacio, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, involucrar a nuestros abogados en los ámbitos culturales, en temas sociales. Nuestra propuesta no solamente está encaminada para los abogados que tenemos que todo el día sacrificarnos, y quizá muchas de las veces, si usted va al complejo judicial sur, usted va a los complejos de los cantones, va a Rubiñahui y encuentra muchas de las veces abogados que están ahí ofreciendo sus servicios porque hemos tenido una situación difícil pues en el Ecuador, y obviamente también los abogados Correcto. somos parte de eso. Para eso es el gremio. El gremio es precisamente para velar por los intereses de los agremiados, pero también para velar por las condiciones de vida de cada uno de los abogados que somos parte del colegio. Correcto. María Paz Gervis. Sí, quiero plantear dos argumentos aquí. A ver. El primero es que estoy de acuerdo en que el tema de la vida cultural es tan importante, y por eso yo le voy a preguntar, usted tal vez, Fabricio, conoce la casa de la sede del Colegio de Abogados de Pichincha. La de la Piedradita. Sí, claro. es preciosa. Ayer, es preciosa. ayer el Bancomex hace años. Por supuesto, y una de las gestiones que más aplaudo yo del periodo que he estado estos dos últimos periodos es la recuperación de la casa. Esa casa es patrimonio cultural. Cuando se la recibió en 2016, justamente el doctor Ramiro García Falconi estaba abandonada, y entonces de ahí viene lo importante que es esta capacidad de negociación, ¿no? Se llegó a un convenio con el municipio de Quito. El municipio de Quito invirtió $140,000 para la recuperación de la casa, que insisto es preciosa y nos llena de orgullo a los abogados y abogadas, y a que vean que sí se capacita al sector público. El Colegio de Abogados de Pichincha evidentemente no tenía ese dinero. ¿Cómo se devolvió eso? Se devolvió en capacitación a funcionarios públicos. Se capacitó a más de 700 funcionarios del municipio de Quito en distintos temas de derecho, varios temas, y ese convenio además ya culminó la semana pasada, con lo cual la administración que venga ya no tiene que pagar por eso. Y uno de los elementos que se incorpora en la recuperación de nuestra casa patrimonial es un espacio cultural. Es un espacio cultural, y le invito a que se dé una vuelta. Por ahí tenemos una muestra permanente de pintores y pintoras ecuatorianas, y eso es algo positivo porque los profesionales del derecho, yo no litigo, yo soy académica, pero quienes litigan y dan una vuelta por ahí pueden entrar y tener un espacio para la familia. Pero yo quisiera concluir con el tema de yo defiendo el rol político. Y esto suena mala palabra, y vamos a aclarar qué implica el rol político. Como usted me ha tenido la gentileza de entrevistarme en otras ocasiones, yo mantengo un discurso similar con el de las universidades. Lo que yo no defiendo es la militancia de ningún partido. Y por eso, mi estimada Jessie, a mí me generan dudas cuando tú te incomoda tanto que haya gente del MPD. A mí no. Yo tengo una tienda política completamente distinta y no me incomoda. Yo convivo, y yo creo que qué mayor democratización que esa. Tú fuiste, si no me equivoco, candidata de Avanza, y eso no te estigmatiza ni te inhabilita para representarnos en el gremio. Entonces yo creo, pero que el discurso político no es militante. No podemos permitir, como el correísmo permeó todas las instituciones y todos los gremios, eso no vamos a permitir con ninguna tienda política, pero somos seres políticos, y así como yo considero que las universidades debemos asumir el rol y la responsabilidad de la discusión de lo público, más aún el gremio. ¿Qué espera la ciudadanía, quienes no son abogados y abogadas? ¿Qué esperan del Colegio de Abogados de Pichincha? Que tengamos una voz cantante. Yo no estigmatizo a nadie. ¿A quién rechazo yo? A los corruptos, a los imputados en arroz verde, a los que defienden a esos señores. Esa es la gente que a mí me incomoda. Los demás, yo soy capaz de sentarme a la mesa con tiendas políticas distintas, y creo que tenemos que, como Colegio de Abogados de Pichincha, tener una voz firme frente a los grandes temas. En honor al tiempo, y a propósito de lo que acaba de decir María Paz Gervis, durante estos días he leído no solamente del doctor Ramiro García, perdón que lo cite, pero él es muy activo en redes, sino de otros abogados que cuestionan la presencia en otras listas de abogados que supuestamente defienden, qué sé yo, dicen corruptos, narcotraficantes, etcétera. Ustedes son abogados, digo, y a propósito de esta lid electoral interna, hay que denostar al rival porque defiende a un cliente en particular, qué sé yo, porque eso es lo que está ocurriendo. Con usted, María Paz Gervis, por favor. Perfecto, gracias. Vea, yo no me encuentro en esa disyuntiva de decidir a quién defender, pero yo tengo esta inmensa responsabilidad. Yo formo abogados y abogadas. Claro, porque usted es académica, usted no es abogada en libre ejercicio. Y una de las cosas que se les dice siempre a los estudiantes que es real es que todo el mundo tiene el derecho a la defensa. Imagínense si nos negaríamos a defender a narcotraficantes, a violadores. Lo que pasa es que nos hace ruido, ¿no? Y es una cosa que incomoda. Lo que pasa es que lo que se le ofrece es la justa defensa, que es lo ético. Lo ético es que yo no voy a pelear para que tú, narcotraficante,
procurar con un tema de artimañas y de utilización de los procedimientos demostrar que salgas ileso, sino que tengas la pena justa. Y defender el debido proceso. Ok, dicho esto, también no deja de ser, y por eso insisto que yo no me he visto en esa situación, pero no deja de ser incómodo, ¿no? Yo me pongo en lugar de un abogado en libre ejercicio, no sé, le soy muy sincera, a pesar de que reconozco su derecho a que le defiendan, no sé si yo, María Paz Hervis, sería capaz de defender a un cura o a cualquier persona que esté acusado de haber violado a una niña de 16 años. Yo personalmente Pero eso depende de cada cual, digo, de cada persona. Pero al final del día todos tienen derecho a la defensa, hasta el más cuanto más violador. El tema es que son los cuestionamientos hacia determinados candidatos porque supuestamente han defendido corruptos y narcotraficantes. Bueno, pero es que en las redes se dice cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo dice gente como el propio presidente del colegio. No conozco y sería bueno preguntarle a Ramiro, no conozco, pero también, entonces, no conozco también, él es penalista, él está en el libre ejercicio, no tengo idea a qué acusaciones en particular se Yo tampoco refiere. sé a quién se refiere, pero eso ha generado confrontación con algunos abogados. Jessica Jaramillo, la misma pregunta. Vea, es un principio básico sobre la función de los abogados del 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito, que dice específicamente que los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones. Es decir, los abogados no vamos a ser juzgados, ni podemos ni debemos ser juzgados por las defensas que tengamos. O sea, me parece a mí que es incorrecto, por decirlo menos, que el presidente del gremio, que además quien parece prácticamente el candidato, porque es el que ha hecho vocería, ¿no es cierto?, de esta lista A, pues lo diga. Yo quería referirme a dos cosas que son importantes. Muchas de las veces se dice, sí, el Colegio de Abogados luchó contra el correísmo. Yo me aparto un poco de esa situación, pero creo que es importante señalar que han cuestionado tanto al correísmo, la lista que representa la continuidad, han señalado tanto que han combatido el correísmo, que hacen exactamente lo mismo que hacía Correa. Usar todas las plataformas digitales para promocionar su propia lista. Por ejemplo, nosotros tenemos un correo electrónico que nos llegó el día martes anunciando un evento en donde iba a estar presente la candidata de la lista de la continuidad, de la lista del doctor Ramiro García, ¿no es cierto?, en los correos de todos los abogados de Quito. Y cuando nosotros decimos, como listas, a ver, estamos solicitando que el Colegio de Abogados nos entregue las bases de datos para nosotros tener la misma condición de igualdad en la competencia electoral, sucede que el Tribunal Electoral dice, no puedo entregar las bases de datos y no puedo entregar los correos electrónicos de los señores abogados del Pichincha. Pero sin embargo, sí se hace campaña y se promociona a la candidata de la lista del doctor García, del continuismo, a través de las plataformas digitales del Colegio de Abogados. Eso, por decirlo menos, raya con esta situación que dicen que han combatido mucho al correísmo. Yo creo que es importante, y voy a hacer referencia a lo que me decía María Paz Hervis. Yo soy una socialdemócrata convencida, pero convencida, soy formada en la socialdemocracia, principalmente en la socialdemocracia europea. Pero eso no me ha hecho que yo tenga o que tome partido por una u otra cosa en función de mi ideología. Las instituciones gremiales, las elecciones gremiales tienen que ser marcadas por la democracia interna. Lo que no justifico es que sea un gremio tomado, como lo era hace algunos años la Universidad Central, tomado por un grupo de extrema izquierda que desde este espacio enquistado en los últimos años mantenga para sus intereses particulares un gremio. Eso lo hemos señalado como errado, desde el correísmo y desde cualquier otro espacio que se lo haya hecho. Ahora, la lista A es la lista del cambio, la lista E, perdón, es la lista del cambio y de la transformación. La lista de la doctora Yupanqui es la lista del continuismo, es la lista que no va a permitir que se democratice precisamente el gremio. Yo les invito a quienes están escuchándonos en esta mañana a que voten por la lista E, que voten por el doctor Paulo Caña.
en donde está él acompañado de juristas como la doctora Lorena Grillo, que está acompañado de juristas como Sebastián Cornejo, joven, abogado, que ha publicado varias obras, que está acompañado de profesionales que sudan la gota gorda todos los días. Correcto. En los juzgados del país. Correcto, se me terminó el tiempo para la réplica de María Paz Gervis, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir, yo solo voy a referirme a esto último porque, como bien señalábamos hace un rato, en redes se dice cualquier cosa, ¿no? Yo también soy afiliada, evidentemente, y también recibo los mails. Yo no he recibido ningún mail, y si tienes, Jessy, por favor, enséñanos. Pero claro, te voy a hacer déjame terminar, en que se promocione la candidatura de la doctora Yupanqui. Eso sería algo que nosotros jamás admitiríamos. Lo que sí ocurrió es que dentro de la serie de eventos académicos previstos con planificación, porque aquí no se improvisa nada, estaba previsto un evento que fue, si no me equivoco, el día de ayer, y la doctora Yupanqui, que actualmente es directora, en pleno ejercicio de sus funciones, moderaba. Al moderar en la foto esta de los 5 integrantes de la mesa, participaba la doctora Yupanqui, y eso generó mucha incomodidad y por eso veíamos en redes que decían, están promocionando la candidatura. No, en ningún momento se mandó una de nuestras fotos promocionales, ni se dijo que voten por la doctora Yupanqui, ni mucho menos. Lo que se decía era que asistan al evento, como nos llega todos los días 3, 4 mails, y en parte de esa mesa era la doctora Yupanqui, porque está en pleno ejercicio del directorio. Ella no tiene que renunciar a sus funciones para hacerlo. Entonces, eso no es... Esta es otra candidata. Este mail nos mandaron ayer, el día martes. Esta es otra candidata también de la lista A, que la doctora Pilar Raza, también, que es la directora del observatorio de género. Sí, y también, pero te mandan vota por esta candidata. Pero Jessy, tú eres capaz de decir... Debe haber un espacio de abstención. Me permite terminar. Ajá. Por favor. Entonces, como decía, si es que tú me dices que en ese mail dice, voten por la señora Pilar Raza, evidentemente son las prácticas que tú bien mencionabas, pero si es que en pleno ejercicio de sus funciones, y tú como abogada conoces que nuestros reglamentos y estatutos no exige que el funcionario en pleno ejercicio deje sus funciones. Claro, lo que le exhibes ahorita, Fabricio, mientras yo explico, es justamente el panel en el que la doctora Yupanqui era moderadora. Eso generó tanto ruido y como se distorsionó un poco, siento yo, de mala fe estas denuncias en Twitter, porque no se estaba promocionando la candidatura. La doctora Yupanqui, si no me equivoco, corríjanme ahí, decidió dejar de lado y dijo, no, yo no modero si esto incomoda tanto, pero insisto que es pleno ejercicio de las funciones. Pero bueno, en todo caso, yo te agradezco por el espacio. Yo te digo que yo voy, Fabricio, con mucho entusiasmo en todas mis múltiples funciones de docente universitaria, de decana, de madre, de ciudadana. Estoy dispuesta a asumir, a involucrarme en el gremio, porque yo creo en los gremios. Cuando yo me gradué de la universidad ya se hablaba de que iba a haber el foro, de que no iba a ser obligatorio, y yo voluntariamente me afilié porque yo creo que ese es el espacio natural. Y la lista A, estoy segura que vamos a continuar con la excelente gestión, que vamos a renovar, como hemos demostrado, nuestra capacidad de reinventarnos. Y Jessica, ojalá podamos tener ese espacio para mantener este diálogo tan enriquecedor en el Colegio de Abogados de Pichincha. Porque además gracias, porque además el diálogo y el debate es la única manera de poder confrontar posiciones y que sea al final los oyentes, los televidentes, los lectores, los que valoren las propuestas y tomen una decisión. Por cierto, y a propósito de algunos mensajes que habíamos recibido, vamos a procurar evidentemente tener representantes de las otras listas en el curso de la próxima semana. Entiendo que la próxima semana serán las elecciones en el Colegio de Abogados, así que estamos pendientes de aquello. Doctoras, gracias por el tiempo. Doctora María Paz Gervis, doctora Jessica Jaramillo, muy gentiles. María Paz Gervis y Jessica Jaramillo, que representan a las listas, en el caso de María Paz Gervis, la lista A, en el caso de Jessica Jaramillo, la lista E. En el caso de María Paz Gervis, esa lista la lidera pues la candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de Pichincha, Yolanda Yupanqui. En el caso de la lista E, la lista justamente que patrocina la candidatura a la presidencia del doctor Paulo Caña. Aquí en primera hora conversando un poquito la postura respecto de lo que serán las elecciones en el Colegio de Abogados de Pichincha. Estamos pendientes de aquello, y obviamente que sea un debate de altura, que sea una discusión que permita la confrontación de ideas, la confrontación de posiciones, un debate serio y responsable como no podía ser de otra manera.